Están pasando cosas muy importantes en el mundo, vamos a hablar de eso, un poquito de geopolítica, con alguien que sabe mucho, probablemente, bueno, todos lo reconocen, ¿no? Como un gran conocedor de China. Yo le digo a veces el chino, porque conoce tanto que ya se va a hacer chino en cualquier momento. Lo digo en chiste, fue nuestro embajador argentino en China, es alguien realmente muy preparado, que bueno, se ha tomado el trabajo de estudiar a fondo, y bueno, por eso lo reconocemos y queremos... Hay varias cosas, ¿vieron lo que está pasando en TikTok ahora con China, las marcas de lujo? Hay cosas que yo no entiendo y le quiero preguntar a él. Sabino Vaca Narvaja, de él se trata. Sabino, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, Contento de estar un aquí. placer, un placer. Te vi el otro día personalmente y le dije, la verdad me muero de ganas de charlar con vos. Sabino, mira, yo quiero saber esto, porque ¿qué estaba pasando entre Estados Unidos y China? Voy a tomar, por ejemplo, unas zapatillas Nike. Las zapatillas Nike, ponele, ¿no? Que salen $100, se hacían en China por $20, se mandaban a Estados Unidos, pero Estados Unidos después las vendía $100, se quedaba con $80 y 20 iban para China. ¿Quién ganaba ahí? ¿Quién perdía? Y por ahí de ahí derivamos a ver por qué esto quiere Trump que cambie, ¿no? Contame un poco. Bueno, primero, yo no pondría el ejemplo de las zapatillas hoy, porque eso ya está Vietnam, sí el sudeste asiático. De hecho, Sí, es China verdad, bueno. localizó la parte de mano de obra intensiva en el sudeste asiático. Pero sí, mira, podemos hacer una reflexión. Hay un economista, Adam Smith, que tiene un libro que se llama La riqueza de las naciones. Sí, claro. Y ahí tiene una frase muy famosa en la reflexión que dice: la riqueza de las naciones no está en la capacidad de acumulación, sino en la capacidad de producción, ¿no? Y tiene que ver con esto que estás planteando, porque cuando Estados Unidos, que tenía como aliado a China, y relocaliza todo su esquema industrial en China por las condiciones laborales y sobre todo también por las condiciones impositivas, y era un aliado muy fuerte también como gran parte de la industria europea, sobre todo alemana, la automotriz, se localiza en China, era parte de un aliado sobre todo para acercar a Rusia. Acuérdense lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, con Kissinger, con Nixon, donde se armó toda una estrategia de fortalecer a China, y varios capitales fueron en China. Pero pasa lo que pasa con Estados Unidos, que cuando las reglas dejan de ser favorables a sus propios ciudadanos o a su sistema, las rompe y las cambia, ¿no? Pero ahí perdóname, te vuelvo la pregunta parece muy simple. ¿Quién ganaba y quién perdía con eso de un producto que vale $100 en Estados Unidos, fabricado en China por 20, pero 80 se metía en el bolsillo de Estados Unidos, ¿no es cierto? No, claro, ganaba Estados Unidos hasta cierta etapa. ¿Qué pasó con China? China, cuando todos los capitales iban a China, pedía dos cosas: que se asocien con empresas locales y que transfieran tecnología. En el transcurso de 40 años, China pasó a ser el mayor productor de bienes manufacturados, y acuérdense en este segundo embate de aranceles de Trump, que cuando empieza a escalar, que ya China está en otra posición, porque ya está acostumbrado a la primer embate de Trump de aranceles, China sigue y redobla la apuesta, y Trump tiene que bajar los aranceles a los productos tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguía esto, los estadounidenses tenían que pagar el doble un producto icónico como iPhone. O sea, íbamos a ver a todos los norteamericanos viajando a China para comprar a la mitad un producto increíble, icónico. pero digo, entonces, al principio te beneficia porque vos te metés más plata en el bolsillo de lo que gastan, pero tarde o temprano, al no dominar vos el arte de la producción, te terminás condenando. Y porque aparte de la manufactura y los procesos industriales, como bien lo dice economistas históricos de Argentina como Aldo Ferrer, son muy importantes también para el empleo, ¿no? Para el pleno empleo, para todos los procesos de trabajo industrial. Y yo creo que Trump, acertadamente, él, acuérdese que hizo campaña llevando un proceso de industrialización, ¿no? A contramano de lo que plantea acá el gobierno de Milei, y yo creo que está eligiendo las herramientas incorrectas, porque acuérdense que en este primer embate arancelario, el objetivo oculto de Trump era detener el gran avance tecnológico de China, ¿no? Acuérdense la tecnología de las telecomunicaciones, el 5G, el esquema de los semiconductores, la inteligencia artificial. Y en este nuevo guerra arancelaria ya planetaria, el objetivo es frenar el declive en el punto más fuerte, creo que... ¿El desarrollo de tecnología es el punto más flojo hoy de Estados Unidos frente a China? No, por eso ahora esta segunda guerra arancelaria tiene como objetivo detener el declive del dólar como moneda internacional. ¿No? Yo creo que esta es otra etapa, porque yo creo que Trump lúcidamente asumió que Estados Unidos está en un declive comercial,
en un declive tecnológico, en un declive logístico, incluso diría yo en un declive militar, porque el enfrentamiento de Rusia con Ucrania involucró a la OTAN, y él no quiere perder la hegemonía que le queda, que es la monetaria y la financiera. Y acá Ahora, se trata sí, de eso, ¿no? Sabino, mientras tanto, también el capitalismo, un poco esa búsqueda de productos cada vez más baratos, también te condena, en el sentido que terminás yendo a buscar la mano de obra más barata y, en algunos casos, esclava o realmente con laburos muy, muy duros, muy difíciles, que los países más desarrollados no quieren tener. Entonces, tarde o temprano terminan cediendo ante otros países la producción. Por Bueno, eso pero de por buscar, eso, por eso esa idea de Trump de que vuelvan las empresas, nunca van a poder volver a Estados Unidos y fabricar el mismo producto que hacían en China al mismo precio, porque los laburantes de Estados Unidos no van a querer laburar por esa guita. bueno, ¿Me pero equivoco o fíjense, no? acá hay un tema muy interesante. Hay una entrevista que le hacen a Tim Cook, ¿no? El CEO de Apple, Sí, y le preguntan precisamente, estuvo Tim Cook ahora reunido, lo recibió el ministro de Comercio, fíjense la importancia que tiene una empresa como Apple para China, porque ahora China ya tiene 400 sectores medios, o sea, China utilizó el trabajo barato y, acuérdate, hizo transferencia de tecnología, se asoció con empresas locales y en 40 años ya pasó a ser el líder en términos de manufactura. Hoy China produce el 33% de los autos del mundo. Si vos sumás a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a Japón y a Corea del Sur, China produce más autos que esos, y el 40% son autos ya eléctricos, lidera lo que es la electromovilidad. Entonces, es muy difícil que Trump, con una planilla de Excel, quiera resolver el esquema de un proceso industrial. sí. Y hago referencia a la entrevista de Tim Cook, porque Tim Cook le pregunta a un periodista, ¿usted por qué tiene sus fábricas en China? ¿Por la mano de obra? Y él le dice, no se equivoque. Ya hace muchos años no es por la mano de obra, porque ahora los salarios en China son bastante buenos, y yo estoy en China por una cosa determinante. Mi tipo de industria necesita una especialización muy, muy fina, y sobre todo ingenieros en herramientas, que es una especialización de la ingeniería. Si yo O convoco sea, en es una Estados cuestión de Unidos, educación ya. bueno, fíjate, si convoco en Estados Unidos, dice Tim Cook, a ingenieros de herramientas, no voy a llenar esta sala donde está entrevistándolo. Si convoco a China, lleno 10 estadios de fútbol. Hoy La en China se flauta. gradúan por año 1.500.000 ingenieros, en Estados Unidos 200.000. Ese es La el dato mierda. relevante. O sea, tienen mejor tecnología, tienen mejor educación, tienen mejor desarrollo, Han tienen... apostado una política estatal hacia las universidades, la economía del conocimiento, la innovación. Hoy China es el que más patentes tecnológicas presenta, y vienen de ser, cuando se crea la República Popular China en el 49, el 90% de la población campesina, con gran Claro. analfabetismo. O sea, el avance realmente es impresionante. Y solo Sacaron eso lo 800, puedes hacer con un planeamiento estatal. Con lo cual, 14 planes quinquenales ejecutados. claro, 14 planes quinquenales. pero digo, la pelea eterna entre, si querés, dirigismo o planeamiento estatal o libertarianismo, bueno, perdió por paliza el libertarianismo. No, Milei no llegó al peor de los mundos. Se subordina Pero a políticamente. un mundo que perdió, porque China le pasó el trapo con otra estrategia, totalmente. Capitalismo, pero con planeamiento estatal, fuertísimo. Milei eligió subordinarse a la potencia en declive. Este es el título más fuerte. Eligió subordinarse a la potencia Totalmente. en declive como nunca antes se subordinó en la historia de Argentina. Y también es complejo lo que está planteando económicamente para China, porque él, al liberalizar la economía argentina, vamos a tener una invasión de importación, porque Argentina vos tenés que también tener proteccionismo con tu sector industrial. Vos tampoco estás de Entonces, acuerdo con la invasión de productos chinos, por más... pero es una locura. Si vos no protegés claro. tu industria, vas a destruir tu tejido industrial. Nosotros tenemos que tener una relación. Aparte, el propio Milei dijo que China no te impone condiciones. O sea, nosotros podríamos tener tranquilamente una relación como la teníamos el gobierno anterior, como la tiene Brasil, de proteger sus sectores industriales. No es que China te impone un modelo. Nosotros con China tenemos asociación estratégica integral. Chile, que tiene otra composición industrial, tiene tratado de libre comercio, como Ecuador. O sea, no es que te impone modelo, lo elegís vos. O sea, depende de nosotros. Si no caracterizás bien el escenario internacional, hacen este doble problema que tiene Milei, que eligió un aliado que está en declive, que encima están las antípodas de su pensamiento, ¿no? Acá Milei está traicionando todas sus convicciones cuando entró a la Rosada, a diferencia, como decimos muchos de nosotros, que Néstor no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Milei está sin deuda, todo lo que dijo que no había que hacer, Totalmente. lo está haciendo, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención la desesperación de Estados Unidos porque Argentina cierre su swap con China. Es loquísimo. Bueno, pero yo creo que exactamente esas declaraciones, primero de Claver Carone y después del secretario del Tesoro, lo que grafican
es el centro de la disputa de este momento, que tiene que ver con la imposición o el mantener al dólar como economía de hegemonía mundial. Y acá hay un movimiento de muchos países regionales, no solo China, sino de los BRICS ampliados, donde empiezan a discutir de hablar de usar el comercio en sus propias monedas. Y acá hay un hecho político muy fuerte, que es que China implementa lo que se llama el yuan digital, que lo implementa en el 2020, y ahora sumó a 10 países del sudeste asiático, en ASEAN, y sumó a 6 países de Medio Oriente, lo cual, si sumás, representa el 38% de la economía global, que están usando el yuan digital. ¿Qué quiere decir esto? Es un yuan, es una moneda virtual respaldada en el Banco Popular, que se coordina con todos los bancos centrales, que es el Banco Popular, es el Banco Central de China, y hace que, por ejemplo, una transferencia en grandes montos, acuérdense el código SWIFT, tardaba de 5 a 7 días, con el yuan digital tardás 7 segundos, o sea, es en tiempo real, te evitás la intermediación de 6 bancos, y además te ahorrás el 98% de las comisiones bancarias. O sea, la verdadera batalla es de poner en riesgo el dólar como hegemonía mundial, y esto también, acordate que avanzaron los BRICS, cuando suman a 6 países en la cumbre de 2023 de Johannesburgo, que tuvimos el honor de que nos sumaron a nosotros. La segunda discusión, además de ampliar los BRICS, era empezar a usar las monedas de los países emergentes, porque el conflicto de Ucrania mostró 2 cosas. Primero, que Europa y Estados Unidos usaban un arma económica como un arma de guerra, que era el código SWIFT y los bloqueos bancarios, y después que Rusia se fortaleció económicamente. O sea que la dependencia del dólar le jugaba en contra. Y muchos países emergentes empezaron a ver que era un sistema colonial y que nosotros estábamos pagando el bienestar del ciudadano norteamericano promedio. Sabino, ¿cómo estás? Nicolás Márcico te saluda. ¿Sabés que ahí con eso que acabas de decir, mencionando Ucrania, me das el pie? Porque te quería consultar, en el comunicado de la Embajada China sobre el swap, apuntándole a Trump, menciona esto para diferenciarse de, bueno, nosotros hacemos inversión para que los países se puedan desarrollar y vos en realidad vas, lo digo en criollo, a saquear, ¿no? Hay algo que pasó con la energía. Ayer el almuerzo con empresarios del rubro energético, a mí me llama la atención, ¿no? Del secretario del Tesoro norteamericano, y hay algo ahí en cuanto a la energía que está en disputa, que está en tensión. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, primer punto, yo creo que esto fue un acierto de Trump, ¿no? Él dijo que lo primero que iba a hacer era bajar el petróleo, y bajar también los alimentos. Obviamente un acierto de Trump para los norteamericanos. Nosotros somos argentinos, y fíjense, todas las políticas que está implementando Trump perjudican centralmente a Argentina. El primer arancel del 25% al acero, al aluminio, no solo Milei no lo discutió y no lo problematizó, incluso Macri, acuérdense, que había pedido que le saquen ese arancel, sino que cuando Trump impone el 10% de aranceles a todo el comercio con Argentina, Milei dijo, vamos a adecuar la normativa argentina a la decisión de Trump. O sea, es una subordinación total. Y con respecto a la energía, yo te diría una reflexión. Acuérdense que acá se hizo un ajuste brutal, donde se degradó nuestro sistema de poder adquisitivo de toda la población argentina, y se armó este sistema de incentivo a las grandes inversiones. Después de 11 viajes de Milei a Estados Unidos, no se consiguió ni una inversión genuina. Salvo que venga Elon Musk a hacer inversiones con su empresa acá. Entonces, la verdad que yo creo que Trump es una persona que estima a la gente que se le planta. Acuérdense, Claudia Sheinbaum, Putin... Totalmente, es un tipo que no respeta el sometimiento, respeta el enfrentamiento. Y estamos viendo eso con Milei. Así es una persona que se ha subordinado indignamente, y que además es la antípoda del pensamiento de Trump, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pensás, Sabino? ¿Cómo crees que sigue? ¿Cuál es el próximo capítulo en esta guerra? Ahora están en una situación inviable. 100 y pico puso China, 100 y pico puso Estados Unidos de tarifas. Eso no puede continuar, es ridículo, ¿no es cierto? No, esto de esquema tarifario lo que hace es directamente anular el comercio entre las dos potencias más grandes del mundo. O sea, hace inviable el esquema comercial. Estamos hablando que para Estados Unidos, China es el tercer socio comercial después de Canadá y México, y para China es el primer socio comercial. La diferencia con China es que el comercio que tiene China con Estados Unidos representa el 14%, y el otro 86% lo tiene en la región. Si Argentina hubiese caracterizado bien el escenario internacional y no hubiesen tenido Milei esta doble subordinación, nosotros estaríamos en una posición de mucha ventaja, porque todos los bienes que no se compra en Estados Unidos, que somos competitivos, como productos agropecuarios, como carne, como vino, podría estar China comprándolo a Argentina. Claro, hubiese caracterizado bien el escenario. Bueno, pero se hubiesen quedado sin dólares por el camino y se hubiesen ido a la casa.
Bueno, más o menos, porque También. acordate, si uno hace la cuenta de lo que le pide el secretario del Tesoro y lo que le pide el Claver Carone, la cuenta te da negativa, porque te endeudaste de nuevo con Caputo por 20.000 millones y te dieron 12.000 como un adelanto. Ahora, si vos sacás el swap de China, representa 18.000 millones de dólares. Sí. O sea, Es verdad están eso. invitando Tenés al razón. suicidio. Tenés razón, totalmente. ¿Y cuánto tarda ahora en llegar los precios de los nuevos iPhone? Porque así no, en algún momento se van a acabar los iPhone ahora en Estados No, Unidos. yo creo que el comercio, la verdad que está parado. Esto no solo impacta, repito, el 38% de los bienes tecnológicos se ensamblan en China o se producen en China, entonces le afectaba a todos los productos tecnológicos. Nosotros sabemos cómo es la sociedad de consumo norteamericana y lo que consume de tecnología, por eso fíjense que retrocedió Trump. Trump le sacó ese arancel a los productos tecnológicos. Claro, puso en perdón, pausa. eso está en pausa. Los otros tienen el gravamen, ¿no? El arancel alto. Exactamente, o sea, por eso yo creo que acá lo que estamos viendo por primera vez, y acuérdense de esto, el as en la manga que tiene China es un tema muy crucial. China aún hoy, pese a esta estrategia de internacionalizar su moneda, del swap digital, es el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano. Este es el elemento central, por eso China se está plantando. Porque si China un día dice, solo Vendo. comunica que se va a desprender de la mitad, el declive que tiene Estados Unidos y el caos en el que se sumerge es muy grande. Por eso yo creo que no lo va a hacer China, pero está jugando y hasta ahora yo creo que lo está haciendo retroceder. Y Trump fracasó en su primer mandato con el arancel y el tratar de bloquear tecnológicamente a China. Acuérdense lo que pasó con DeepSeek, con la inteligencia artificial. O sea, China le sacó varias ventajas en el plano tecnológico y ahora yo creo que está fracasando porque, de nuevo, repito, acá lo que tiene que ver Estados Unidos es que perdió competitividad industrial. Sí. Entonces es difícil cambiar un modo de producción con una planilla de Excel arancelario. Totalmente. Sabino, gracias. Un gran gusto. Muchas gracias y a disposición. Un placer. Sabino Vaca Narvaja, señores, ex embajador argentino en China, sabe un montón. Yo, si mis hijos tuvieran un par de años más,